Perdón, era una pregunta porque después tenemos que subir esto al YouTube del colegio. La segunda razón es que el idioma inglés también tiene muchos préstamos lingüísticos debido a la colonización británica, como ustedes saben. Ellos llegaron a muchísimos países y tomaron muchos préstamos lingüísticos, es decir, adquirieron muchas palabras que eran de los idiomas maternos de los lugares que ellos conquistaron, los adecuaron en el fondo al inglés. Y por eso pasa que algunas veces creemos que tenemos palabras que son muy parecidas en la raíz, pero que se pronuncian completamente distinto, porque ellos adaptaron estas palabras a su sistema fonológico. Entonces, esa es una segunda razón. Y la tercera tiene que ver con las variedades de inglés que hay en el mundo. ¿Sí? Como sabemos, no existe solamente el inglés americano, el inglés británico, existe inglés o los acentos del inglés según la persona que lo hable. Entonces, no es solo los países que tienen el inglés como idioma materno o como primer idioma, también hay muchas personas que hablan inglés como segunda lengua y que tienen su propio acento. Entonces, esta variedad de acentos en el mundo del inglés de repente hace difícil que uno pueda saber cómo pronunciar una palabra porque entre ellos mismos, en el fondo, la pueden pronunciar de manera distinta. ¿Ok? Entonces, eso en el fondo son como las principales razones de por qué nos cuesta. Hay otro factor que ustedes mencionaron que es muy importante, que es el tema de la vergüenza, el miedo, ay, me voy a equivocar. Pero bueno, para eso estamos aquí, para ayudarlos un poquito a eso y bajar la ansiedad a la hora de pronunciar. Vamos entonces con esta pregunta para ustedes. Vamos a empezar con las vocales. No sé si alguno de ustedes sabe esta respuesta o les tienen una tincada por ahí. Es ¿cuántos sonidos vocálicos existen en inglés? Estamos hablando de sonidos, no de letras, porque compartimos el mismo abecedario, en el fondo, el mismo alfabeto. ¿Cuántos sonidos vocálicos? Tenemos letra A, 6, letra B, 8, letra C, 10, letra B, 12. ¿Qué creen ustedes? Mica, ¿me pueden mirar el chat? Tenemos 12, 10, 10, 12. Ok. Nos quedamos con 12 y 10 por el momento. 12 y 10. 10, 10. Perfecto. 10. 10, 10. Ok, perfecto. Vamos a ver la respuesta entonces. A ver, en español nosotros tenemos 5 vocales escritas, en el fondo 5 letras, y también 5 vocales. ¿Sí? La A, E, I, O, U se pronuncian y se escriben de la misma forma, por lo tanto, cuando una persona aprende español es mucho más fácil en ese sentido porque los sonidos vocálicos son siempre los mismos y no cambian de acuerdo a cómo están escritos. En inglés, sin embargo, vamos a felicitar a las personas que dijeron 12. 12 sonidos vocálicos para las mismas 5 letras que tenemos en el alfabeto y la combinación de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en esto? Tenemos muchos sonidos que nosotros no tenemos en nuestro sistema fonológico y que tratamos de reemplazar con lo que nosotros sabemos, ¿sí? O con lo que nosotros podemos producir como hablantes de español. Entonces, en esta parte nos vamos a focalizar en las vocales que no tenemos en español de Chile y que a veces, no a veces, siempre hay que tener cuidado con ellas porque pueden tener una gran influencia en el significado de la palabra. Es decir, si yo digo una vocal en vez de otra, voy a cambiar el significado. ¿Ok? Entonces, en eso nos vamos a focalizar ahora. Tenemos una consulta, Nati, Álvaro. ¿Sí? ¿Sí? Antes de empezar. ¿También depende del dialecto? ¿El del dialecto del inglés? No, las vocales del inglés son para todas las variedades 12, pero algunas veces cambia los diptongos, cómo ellos pronuncian los diptongos, a pesar de que son los mismos. Por ejemplo, el inglés, voy a dar un ejemplo que usualmente sale en las películas. En el inglés británico la palabra mate es así, dicen mate, para decir, por ejemplo, un compañero. En español, o sea, perdón, en inglés australiano dicen might. ¿Sí? Entonces, cambian en el fondo
la combinación de vocales, pero las vocales en sí son las mismas 12. ¿Sí? Exacto. Súper. Sí. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de lo que llamamos en inglés o en español los minimal pairs, ¿ya? Los pares mínimos. Que en palabras muy sencillas son dos palabras que difieren en un solo sonido y que tienen distintos No te veo un significados. hombro. Pero estoy diciendo que... Hay que silenciar mi cámara. Sí. Yo me... ¿Silenciaste? Sí, estoy... sí, te tienes que... Ya, súper. Cuidado con los micrófonos que pueden estar abiertos, ¿ya? Entonces, los minimal pairs. Los minimal pairs, como decía, son dos palabras que difieren en un solo sonido y que tienen distintos significados. Súper simple. Pato y gato en español son minimal pairs. Si yo cambio la P por la G, entonces tengo una palabra distinta. Y eso mismo pasa en inglés. Tenemos que tener cuidado con esto porque a veces las consonantes o las vocales que nosotros ocupamos en inglés o en español no tienen diferencia en significado, pero en inglés sí. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos de esos ejemplos. Vamos con la primera. Lo que ustedes ven aquí, esa como A y E juntas, esos son los símbolos fonéticos de las vocales que ahora vamos a decir, ¿ok? No tienen que aprendérselo, es solo para que lo vean y en caso de que no lo vean en un diccionario, sepan a qué sonido se refiere, ¿ok? Entonces, la primera vocal que está aquí, nosotros no la tenemos en español, ¿ok? Nosotros solo tenemos la segunda, ¿sí? Entonces, a veces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer la diferencia entre estas dos palabras, las dos primeras, las decimos de la misma forma. Decimos cat, cat. Pero no. En inglés hay una gran diferencia entre ambas. La primera, y aquí quiero que no necesariamente abran los micrófonos porque se puede acoplar, pero que traten de decir este sonido, de imitarlo. Este sonido, tal como se ve un poco en la forma en que se escribe, es entre una A y una E. Entonces tengo que poner la boca de esta forma y decir ah, 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 ah. ¿Sí? Traten de hacerlo ustedes en su casa y ver si pueden decir el sonido. Vamos de nuevo. ¿Sí? Si escuchan bien, es entre una A y una E. ¿Ok? El segundo sonido es muy parecido a la A que nosotros tenemos en español, la única diferencia es que es un poquito más cortita. Entonces la segunda es A, A, A. ¿Sí? A. Súper simple. Es la primera con la que tenemos que tener más cuidado. Entonces vamos a ir diciendo los pares y quiero por favor que ustedes en su casa también los digan y traten de imitar el sonido. ¿Ya? Vamos a ir tranquilos viendo que todos lo puedan hacer. Entonces, vamos con la primera. Cat, cat. Yo voy a ir indicando con la flecha lo que estoy diciendo. De nuevo. Cat, cat. La segunda. Hat, hat. Cap, cup. Bat, butt. App, up. Crash, crush. Ran, run. ¿Sí? ¿Lo pudieron hacer en la casa? Si pueden poner un dedito para arriba o un sí en el chat. ¿Sí? Sí. Mucho Súper. sí. Sí. Por favor, si es que tienen preguntas, lo escriben en el chat o pueden abrir el micrófono para hacérmelas, ¿ok? Entonces, súper importante nuevamente mirar aquí, que no sé si se dan cuenta, que en esta fila, todas las palabras que están acá se escriben con la letra A, y es ahí cuando la mayoría del tiempo vamos a tener la vocal A, y que las que se pronuncian con la letra A que nosotros conocemos son las que se escriben con U, ¿sí? En la mayoría de los casos.
Siempre voy a decir en la mayoría de los casos porque el inglés es un idioma muy particular y hay muchas excepciones, ¿ok? Entonces siempre voy a decir en la mayoría de los casos, pero nunca voy a decir siempre, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Súper. No sé si les queda claro, si tienen alguna pregunta para que pasemos a las próximas vocales. ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? ¿Dedito para Okay. arriba? Sí. Perfect. Let's go to the next one. Entonces, estas dos vocales, ambas son una I, ¿sí? En español de Chile, nosotros tenemos algo muy parecido a la segunda, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, isla, iguana, ¿sí? Esta es muy parecida a la del español, pero es más larga y muy sonriente. Entonces, cuando nosotros decimos esta vocal, tenemos que sonreír y tenemos que alargarla. Y vamos a decir ¿sí? Bien sonriente. La primera es una vocal que nosotros no tenemos en español de Chile y que es una vocal bastante extraña porque nuevamente es un híbrido entre una I y una E. Entonces se escucha así, E, E, E. No sé si se dan cuenta que no es una E, tampoco es una I, es una E, ¿sí? Entonces, vamos a practicarla. La primera es it, que es el pronombre, que es una palabra súper común y frecuente. Entonces es importante decirla bien. Entonces nuevamente, vamos, dice it, eat. ¿Sí? ¿Se escuchó la diferencia? Dedito para arriba. ¿Sí se escucha la diferencia? Nuevamente, vamos con esta, con la primera. It, eat, fit, feed, sit, seat, pitch, peach, mit, meet, this, these, ship, sheep. ¿Sí? Espero que lo estén haciendo en la casa. ¿Están haciéndolo? Yo los veo todos haciéndolo, mis natives. Perfecto, súper. Entonces, eso, súper importante que vean la diferencia, no solo en la calidad de la vocal, que la primera es entre una I y una I, la segunda también es muy larga, entonces cuidado con esta, si hay que alargarla, ¿ok? También, importante notar que en la mayoría de las ocasiones, la primera se encuentra en palabras que se escriben con la letra I, ¿ok? Y la segunda se encuentra en palabras que tienen combinaciones de vocales. Por ejemplo, cuando hay una E y una A, o cuando hay dos I juntas, ¿ok? Entonces, tienen que ir notando esos patrones, es muy importante. ¿Yes? Let's go to the next one. Ya. Esta es una vocal, nuevamente. La primera existe en español de Chile y esa la decimos tal cual, es una E normal. Y de hecho se escribe así, ¿sí? Entonces no tendríamos que tener problemas con con esta vocal. Es exactamente la misma. Sin embargo, la que tenemos aquí, que es como un 3 con 2 puntitos, es una vocal que no existe en español, ¿sí? Y de hecho es un poquito difícil de explicar, pero ayer estaba pensando, ¿cómo les digo cuál es el sonido? Y se me ocurrió lo siguiente. Es como cuando uno tiene asco de algo y dice, ugh, ¿sí? Ese es el sonido. Es así, ugh, ¿sí? Me es difícil explicar qué pasa en la boca porque es como entre una E y una O, una cosa media rara, pero piensen cuando algo le da asco y dicen, ugh, ese es el sonido, ¿ok? Entonces, vamos a practicar. Si se fijan, también aquí hay un patrón. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces la E está escrita en la palabra también, con algunas excepciones, por ejemplo, head ahí, ¿sí? Pero la mayoría de las veces es una E la que está escrita. En el caso de la
la mayoría de las veces se encuentra con una R al lado. Y puede ser una I, una O, una U, una EA. Entonces, esta es un poquito difícil predecirla, pero lo importante es que la mayoría de las veces se encuentra una vocal y una R al lado, ¿ok? Otra cosa importante mencionar aquí, cuando hay una diferencia entre el inglés americano y británico, ¿sí? La vocal es la misma, pero en inglés americano nosotros vamos a pronunciar la R y vamos a decir first, ¿sí? Y en inglés, británico no vamos a pronunciar la R y vamos a decir first, ¿sí? Una vocal larga que se va a comer la R en el fondo, ¿sí? Entonces esa es una diferencia importante de mencionar en términos de variedad de inglés, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la práctica, ¿sí? Entonces ahora, atención, vamos a repetir. La primera, fest, first, head, heard, wed, word, 10, turn, lent, learned, debt, dirt, best, burst. ¿Sí? Espero que se escuche la diferencia entre ambas, ¿ok? Porque son bastante distintas. Ahora, ¿quieren practicar la pronunciación británica de estas palabras? ¿Sí? Ya, demos entonces a la pronunciación británica de estas, bien rápido. Entonces la primera sería, si la R, acuérdense que se come la R, entonces solo la vocal. Vamos con la primera. First, heard, word, turn, learned, dirt, burst. ¿Sí? Súper. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos ahora a pasar a las consonantes. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las vocales? Sí, acuérdense que no vamos a ver todas las vocales, son solo las que no existen en español de Chile, que fueron las que vimos ahora. ¿Sí? ¿No? Una ¿Preguntas no? pregunta, nada por aquí. Perfecto. Vamos a seguir entonces con las consonantes. Entonces, vamos a ver las English versus Spanish consonants, ¿ok? Tenemos en este sentido algunas consonantes que difieren, ¿sí? Aquí podemos ver todas las consonantes que tiene el inglés que hacen, esto es importante, que hacen una diferencia en significado, ¿ok? Porque algunas de estas nosotros las tenemos en español de Chile, pero no hacen diferencia en significado. Entonces, súper importante que, bueno, eso vamos a ver ahora precisamente las que tenemos problemas porque en inglés sí hacen una diferencia y en español no, ¿ok? Entonces, solo algunas consonantes difieren. Y otra cosa que complica a los hablantes del español en general, no solo del español de Chile, sino del español en general, es la posición de las consonantes y su mezcla, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos más de 3 consonantes juntas, en inglés cuesta un poquito pronunciarlos porque nosotros en español no tenemos esa figura fonológica, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos en inglés consonant clusters, que serían como grupos de consonantes, ¿sí? En inglés no existe. Perdón, en español no existe. Y bueno, lo que les dije anteriormente, muchas de estas nosotros las producimos, pero no tienen diferencia de significado en español. Y por eso cuando de repente decimos una palabra en inglés, ocupamos una o la otra consonante y nos da lo mismo. Pero en inglés no da lo mismo porque sí van a tener interferencia en el significado de la palabra. ¿Sí? Vamos entonces a la práctica. La primera minimal pair, ¿sí? Que vamos a ver de consonantes que sí importan en inglés es la diferencia entre la B y la V, ¿sí? En español de Chile, nosotros podemos decir, por ejemplo, vaca, vaca,
vaca, vaca, incluso, y sin ni siquiera cerrar los labios y vamos a entender que la palabra es vaca, ¿sí? En inglés, si yo digo, por ejemplo, berry y very, estoy diciendo dos palabras completamente distintas, ¿sí? Entonces, cuidado ahí, porque si yo digo que, no sé, por ejemplo, la última palabra, vowels son intestinos y vowels son las consonantes, perdón, las vocales. Entonces, si yo digo las English vowels, o quiero decir las English vowels, pero digo English vowels, voy a estar diciendo los intestinos ingleses. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante pronunciar la B y la V de manera correcta. ¿Sí? Entonces, la primera es una B que se pronuncia con los ambos labios cerrados, ¿sí? B, y se provoca una pequeña explosión al abrirlo, ¿sí? Entonces vamos a practicar la primera línea, ¿sí? Esta. Vamos a decir entonces best, berry, bat, boat, vowels, ¿sí? Perfecto. Y la segunda se pronuncia poniendo los dientes superiores sobre el labio inferior, ¿sí? Así, y se provoca una pequeña vibración. Por lo tanto, yo tengo que escuchar una vibración al producirla, ¿sí? Entonces, escuchen bien, se pronuncia de esta forma. ¿Sí? Y se escucha la vibración. Eso es lo que tienen que lograr al pronunciarla. Entonces vamos a ver la segunda línea aquí. Vamos a decir vest, very, that, vote, vowels. ¿Ya? Perfecto. Ahora entonces vamos a decir las dos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Best, vest, very, very, bat, that, boat, vote, vowels, vowels. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Espero que para este minuto ya les empiece a doler un poquito la cara, porque en inglés necesitamos mover todos los músculos para poder pronunciar bien. ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Bárbara había dicho antes, me parece que el inglés británico cuesta más distinguir las palabras al escucharlas. Puede ser, bueno, una porque no estamos tan expuestos al inglés británico por el tema de las películas, las series. En general escuchamos más inglés americano acá en Chile. Y también el tema de la R, es verdad que a veces cuesta un poquito entenderla, porque ellos no la pronuncian. En muchas posiciones ellos no pronuncian la R y puede provocar confusión por eso. Ok, vamos al siguiente entonces. Estas dos consonantes las tenemos en español de Chile. Nosotros podemos decir Chile o Chile y vamos a entender que estamos diciendo Chile, ¿sí? Obviamente la diferencia entre ambas corresponde más bien a una diferencia geográfica, etcétera, de por qué unas personas pronuncian Chile y otras Chile, ¿sí? Existen ambas, pero no tienen diferencia en significado, ¿sí? Ahora, en inglés sí tienen diferencia en significado y es muy importante hacer la diferencia al hablarlo. Hay un error que yo escucho mucho, mucho, mucho en el colegio, y es que, por ejemplo, el pronombre ella, she, muchos niños lo pronuncian she, ¿sí? Y eso no es así, se pronuncia she, ¿sí? Entonces es súper importante aquí hacer la diferencia entre ambas y que pronuncien cuando corresponde cada una, ¿sí? ¿Cuándo se pronuncia la ch de Chile? Cuando tenemos usualmente, porque hay algunas excepciones, la combinación CH, ¿sí? Y la combinación SH es la que usualmente vamos a pronunciar como sh, ¿sí? Como cuando estamos haciendo callar a alguien, decimos sh, es así, ese es el sonido, ¿ok? Entonces vamos a ir pronunciando. La primera línea primero, la segunda y después juntas, ¿sí? Vamos por
chair, choose, chop, witch, catch, march, watch. ¿Sí? Ahora la segunda con la consonante sh. Vamos con share, shoes, shop, wish, cash, marsh, wash. ¿Sí? Ahora los dos juntos y un poquito más rápido. Chair, share. Choose, shoes. Chop, shop. Witch, wish. Catch, cash. March, marsh. Watch, wash. ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces a esta que viene. Esta es, ¿sí? Marcela. Marcela, ¿una pregunta? Thumbs up. Que me sale que levantó la mano. No, O a lo mejor fue un error. Quizás el thumbs up o el OK, pero no, por el momento nada en el chat. Ah, ya. Ok, perfecto. Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat o pueden abrir micrófono y preguntarme directamente. ¿Ok? Entonces, vamos con estas dos vocales, perdón, consonantes. La F Pero es... miramos. Ay, no escuché. No escuché. ¿Sale algo en el chat, Mica? No, fue un error y a alguien se le abrió el micrófono. ya. Continúa. Sí. Ya, ok. Entonces, vamos con la F. La F existe en el español de Chile, por supuesto, y no tenemos problema con esta consonante. Sin embargo, sí tenemos problemas con la segunda, que es un sonido que no tenemos en el español de Chile. Sí existe en el español de España y que es la consonante que ellos usan para decir la Z, ¿sí? Por ejemplo, ellos dicen zapallo, zanahoria, ¿qué otra verdura con Z? No se me ocurre otra palabra que no sea verdura. Zanahoria, zapallo, zapatos, ¿sí? Entonces, ellos tienen este sonido incorporado en sus sistemas fonológicos, pero nosotros no. Nosotros pronunciamos la Z como S, ¿sí? Entonces, a veces nos cuesta producir este sonido y lo pronunciamos como una F, ¿sí? Porque es el sonido que más se le acerca. Pero vamos a ver la diferencia entre ambas. La F, si ustedes dicen la letra F, ¿sí? Es muy parecida a la V, ¿sí? Es poniendo los dientes encima de los labios, del labio inferior y soplando, ¿sí? La otra, la que está aquí, que nosotros en fonética le llamamos la pastilla, porque parece como una pastilla, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que sacar la lengua, ¿sí? Entonces se ve un poquito raro, pero háganlo igual. Tenemos que sacar un poquito la lengua para poder producir ese sonido y soplar. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Sí? Es sacando la punta de la lengua y soplando por entre medio de los dientes y la lengua. ¿Sí? Así se hace ese sonido. Entonces, vamos a hacer la práctica. Vamos a ir con la F primero. Vamos a decir free, fought, deaf, fin, first, froze. ¿Sí? La segunda es three. Por favor, sacar la lengua, es súper importante. Si no sacan la lengua, no se va a poder hacer esta consonante. Así que tienen que sacar la lengua. Three, thought, death, thin, thirst, throws. ¿Ok? Entonces, súper importante que vayan sacando la lengua para poder hacer esto, ¿sí? Y también cuando de repente escuchan a sus niños, cuando dicen esta palabra sobre todo, que les corrijan que es three y que tienen que sacar la lengua para poder producirla, porque muchos la pronuncian como free, ¿sí? Eso lo escuchamos bastante en el colegio, así que importante, si escuchan a sus hijos decir free instead of three, por favor corrijan.
¿sí? Esto es súper importante para decir bien el número, que es una palabra también tan común, tan usada. Vamos entonces a la siguiente. Esto es lo que les contaba sobre sobre los grupos de consonantes que a veces tenemos en inglés y que en español no existen, porque usualmente los tenemos combinados con una vocal. Tenemos solo, en español tenemos solo 2 consonantes que pueden ir juntas más una vocal. Por ejemplo, cuando decimos trabajo, ¿sí? Pero en inglés podemos tener más. Sí, y aparte, una que a nosotros nos complica muchísimo son las palabras que empiezan con la letra S y siguen con una consonante. Por ejemplo, la combinación ST, SK, SP, SM. ¿Sí? Lo que tendemos a hacer, los hablantes del español y del español de Chile, es ponerle una vocal antes de la E que no existe. Entonces no tenemos que decirla. ¿Sí? Aunque queramos creer que va una vocal adelante, no va. Entonces tenemos que decir solo la S. Vamos practicando entonces. La primera es street. ¿Sí? Street. La segunda, school. School. Cuidado con decir school, ¿ok? Saquen la vocal que uno tiende a ponerle adelante, no existe, ¿ok? Strange, strange. Speak, speak. Stress, stress. Stretch, stretch. Y smart, smart. ¿Ok? Perfecto, súper. ¿Cómo vamos entonces? ¿Bien? ¿Sí? So far so good. Aquí está más difícil, dice Bárbara. Sí, es verdad, es verdad. Es que esta combinación de vocales, perdón, de consonantes, nosotros no la tenemos en español. Entonces es difícil pronunciarla. Y es difícil no tener la tentación de ponerle una vocal antes de la S, porque nosotros no tenemos palabras que empiecen con S en español. Ninguna. ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente. Esto es otro tip para sonar un poquito más nativo o sonar un poquito más correcto a la hora de pronunciar. Y es que los sonidos P y T en inglés son explosivos, ¿sí? De hecho se llaman plosive sounds, que son sonidos que cuando se pronuncian requieren una gran cantidad de aire y se expulsa una gran cantidad de aire cuando se pronuncian, ¿sí? Entonces, en inglés, si nosotros, por ejemplo, decimos, a ver, estaba pensando en cuando a mis alumnos les digo, digan tata en español, tata, ¿sí? ¿Cómo se diría en inglés? Exactamente la misma palabra, pronunciando y botando mucho aire. Entonces vamos a decir tata, tata, ¿sí? Se escucha, existe mucho aire cuando explota la consonante en el fondo. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de lograr tanto con la T como con la T. De hecho, ¿dónde está mi papel? Give me 1 second. I had my paper with me just here. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer en su casa para ver si es que están pronunciando de manera correcta la P y la T, ¿sí? Miren, vamos a hacer esta prueba. Yo voy a decir papa en español. Voy a decir papa, papa. No se mueve, ¿cierto? La hoja no se mueve. Papa, papa. Ahora voy a pronunciarla como debería pronunciarse en inglés. Y van a ver qué va a pasar con la hoja. Papa, papa. ¿Ven que se mueve? Eso quiere decir que estoy usando bastante aire y estoy botando mucho aire a la hora de pronunciarlo. Por lo tanto, la hoja se mueve. ¿Sí? Eso es lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a pronunciar estas palabras, ¿sí? ¿Preparados? Tomen harto aire. Vamos con la primera. Peter. En inglés británico sería Peter, ¿sí? ¿Se acuerdan que no se pronuncia la R? La segunda, paper. Paper. La tercera, plan. Plan.
En este caso, a pesar de que existe una consonante al lado y quita un poquito esta aspiración que se siente cuando uno vota, cuando uno suelta la P, de igual modo es mucho más el aire que se ocupa para una en español. Por ejemplo, en español yo diría plan, ¿cierto? Plan. Y en inglés, plan. Igual se siente la aspiración. Penguin, penguin. ¿Sí? Ahora vamos con las con T. Tea. Bien explosiva. Harto aire, harta explosión. Tuna. Tuna. Ahora, train. Train. La próxima, tent. Tent. ¿Sí? Y aquí, como no sé si algunos escucharon, podemos poner la aspiración al principio y al final, pero al final no es obviamente tan explosiva como la que está al inicio de la palabra. ¿Ok? Así que bueno, eso en realidad son los sonidos con los que tenemos que tener cuidado, con los que tenemos que exagerar, los que tenemos que estar muy conscientes a la hora de pronunciar porque pueden provocar una diferencia en significado. ¿Ok? Entonces, vamos a dar unos last tips acerca de esto. Como les decía, primero, exageren los sonidos. Les tiene que doler la cara. Suena dramático, pero de verdad. Nosotros en español, en general, no movemos mucho la boca ni la cara. O sea, yo voy a hablar así y como que lo mismo porque van a entender. ¿Sí? En inglés no. En inglés yo no puedo no mover mi boca, no mover la lengua, no mover las mejillas para pronunciar, ¿sí? Entonces, exageren los sonidos, que les duela la cara, no importa, después se van a acostumbrar. El segundo tip, encontrar patrones. Como les decíamos en un principio, hay algunas vocales que se puede anticipar qué sonido va a tener de acuerdo a la combinación de las vocales, o si es una A, por ejemplo, cuando les decía al principio de la vocal A, que usualmente es una A escrita, y la vocal A, que usualmente es una U escrita, ¿sí? Entonces, esos patrones es importante notarlos para poder predecir qué vocal van a tener que usar. Ahora, obviamente en el diccionario siempre les va a decir y Google les va a decir la palabra también, pero la idea es tratar de hacerlo uno, ¿sí? Aprendiéndose un poquito estos patrones para ver cómo se va a decir la palabra. Luego, escuchar y repetir, como lo hicieron ahora, por supuesto. Bueno, en términos de adquisición de idioma, lo que primero se desarrolla es la habilidad de escuchar, de listening, y después uno puede hablar y producir sonidos. Entonces es muy importante prestar atención, escuchar, vean películas, escuchen canciones, series, etcétera, ojalá con subtítulos en inglés o sin subtítulos si pueden, para que vayan viendo también cuál es la relación entre la pronunciación y la escritura de la palabra. También es súper importante, como dice aquí, decidir sobre qué variedad de inglés quieren hablar, porque como hablábamos en un principio, existen muchas variedades de inglés en el mundo y que cambian entre ellos. Entonces es importante también a la hora de uno elegir la variedad que va a seguir, ser consistente al hablar, ¿sí? Y lo último es practicar trabalenguas en inglés. En inglés se llaman tongue twisters, ¿sí? Que son, bueno, ustedes saben que ¿qué es un twister? Es como tornado. Entonces, es algo para soltar la lengua precisamente, para practicar algunos sonidos que son particularmente difíciles. Y ustedes pueden, de hecho, incluso buscar tongue twisters por sonido, ¿sí? Así que creo que es súper interesante hacer esta práctica con los niños también, les gusta mucho, se motivan en general a hacer tongue twisters. Y bueno, no podíamos ser menos, y obviamente que tenemos un tongue twister para ustedes de la consonante. Obviamente se van a dar cuenta que aquí el objetivo es practicar la consonante P, ¿sí? Pero ¿qué es lo que aprendimos? Que tiene que ser con mucho aire, ¿sí? Entonces, mucho aire a la hora de pronunciarla. Tiene que haber una pequeña explosión
Así que hagámoslo ahora. No sé si quieren que lo diga yo o a lo mejor Miss Mika puede ayudarme. Mika, I'm nervous. Yeah, I'll try. go for it. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Oh God. Perfecto. No sé si se fijaron entonces ahora que la mismica lo dijo, hay mucha explosión de la P, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que tratar de imitar. Ya lo vamos a decir una vez más. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Difícil. No sé si alguien quiere tratar de decirlo, ¿no? Voluntario. ¿Algún voluntario? Si no está bien, si no está bien. Si a nadie vamos a obligar y a put him on the spot, so no se preocupen, no vamos a obligar a nadie. Pero ojalá lo puedan practicar. Si quieren pueden sacarle una foto, algo así, para que lo practiquen con los niños en casa. Y en el fondo, eso, practiquen estos sonidos que son un poquito difíciles de repente. Nati, Miriam ¿Sí? Sepúlveda dice, mi hija quiere decirlo. ¿Quién es? Please. Hola. Sí. Hola. Hola, mi hija Pascal acá lo va a decir. Perfecto. Hi. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Excellent. That was perfect. Perfect aspiration of the P. No, perfecto. Pascal, bravo. Congratulations. How brave. How brave of you. Trampa. Wonderful. Bien, Great. bien. Gracias. Felicitaciones. Sí. Gracias. Ya. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de, o alguien más que quiera decirlo. Nati, un papá preguntó si este webinar iba a quedar grabado y la respuesta es sí, para que Sí. si por alguna razón salen, pueden acceder a él a través del YouTube del colegio, del departamento pedagógico. Sí, del departamento pedagógico del colegio. Ellos van a subirlo. ¿Sí? Sí. ¿Algo más? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Aquí Espero una que- mamá. No sé si tenía ¿Sí? que ver, pero siempre me cuesta la diferencia entre dessert y desert. Claro, es por la S. Bueno, es que eso, bueno, aparte de que son distintas consonantes, porque una es desert, desert con la Z, ¿sí? Es un sonido distinto. De hecho, que nosotros no tenemos en español de Chile, podría haberlo puesto. Es un sonido que se escucha como una abeja, ¿sí? Como una Z, así. ¿Sí? Entonces el desert se dice una con esa consonante y aparte hay una diferencia en el acento de la palabra, ¿sí? Lo que llamamos en inglés el stress de la palabra. Uno es desert, que es con el acento en el fondo en la primera sílaba, y el otro es dessert, que es con el acento en la segunda sílaba. ¿Sí? Entonces, eso es qué bueno que lo mencionaron, porque a veces también hay diferencias de significado en palabras según el acento. ¿Dónde ponemos el acento en la sílaba correcta? ¿Sí? ¿Otra cosa más, Vika? No sé si hay algo más en el chat. Sí, ¿hay alguna página para poder practicar pronunciación? Sí, hay varias. Bueno, la más conocida es una que se llama Ship or Sheep, ¿ok? Déjame escribirlo en el chat. Lo voy a poner aquí. Es shiporSheep.org. En esa página particularmente pueden encontrar pronunciación de inglés y lo genial que tiene esa página es que uno puede elegir la variedad de inglés. Entonces, por ejemplo, voy a decir, ya, yo quiero, y de hecho tiene unas variedades increíbles, o sea, tiene hasta inglés irlandés, por ejemplo. Entonces, vale la pena mirarla, súper buena. Así que eso, no sé si hay algo más que quieran preguntar. Espero que les haya gustado el webinar, fue hecho con mucho cariño. Sí, muchos mensajes de muchas gracias, todo muy clarito, se pasaron. Si es que va a haber otra reunión así. Sí, bueno, tenemos que preparar una más adelante, que tenemos que preparar con la mismica, así que ahí vamos a estar avisando cuándo. Excelente. Excelente.
Muchas gracias a todos por haber Gracias. asistido y bueno, esperamos que les haya gustado y les estaremos avisando de la próxima reunión, webinar. Gracias a todos. Qué bueno que les gustó, me alegro. Gracias. Gracias a todos. ¿Cuál es la página? Dicen. A ver, Ya lo puse en el chat, se llama Ship or Sheep. A ¿se ver, podrá espérate, dejar como pegado quizás en el... espérate, vamos a hacer algo. Sí, para que Lo voy a escribir en la presentación Ah, para que lo perfecto. puedan. Ujú. Sí. Ay, no. Here. Era aquí, voy a escribirla. Ujú, Es ship or sheep.org. ujú. Ahí está. Ahí se ve. Ujú, org. Es shiporSheep.org. ¿Sí? Ayuna.com, ¿es la misma? Preguntan. Puede ser que sea la misma. Yo sabía que estaba la .org, pero puede ser que sea la misma. La voy a revisar en todo caso. Y si es, lo vamos a poner aquí en el PowerPoint. ¿Sí? Para que tengan acceso. Súper. Debería ser la misma. Genial. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces damos por terminado este webinar y esperamos que les haya gustado nuevamente. Muchas gracias por haber asistido. ¿Podrían dar la página de YouTube donde queda grabado este webinar? Es del... Sí, hay que de- buscar en YouTube Departamento Pedagógico. Ese es el título sí, del canal de Departamento YouTube. Pedagógico. Ujú, de nuestro colegio. Entonces, si no es, ya dice org, no la toma. Entonces debe ser, tienen que Com. haber cambiado el dominio entonces y debe ser .com. ¿Sí? Ujú. Sí, en el YouTube del Departamento Pedagógico del colegio. De todas maneras, se Y puede publicar quizás en la página, en el Instagram, para en el que, Instagram, para sí. que se redireccione. Recuerden también que hay un Instagram de English Middle School del que yo estoy a cargo y ahí vamos publicando también muchas cosas del English Challenge, de las fechas de entrega de distintos trabajos, así que para que también las sigan y también tengan información por ahí. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora se pueden ir desconectando si quieren.